Vamos con el evento 4 de los CrossFit Games. Los pesos del peso muerto, las chicas son 100 kilos y los chicos 160, sí, 158, 160. Fijaros cómo la barra para el peso muerto no es la habitual que solemos utilizar, sino que es bastante más gorda, por lo que es muy importante tener un grip, aparte de tener fuerza para levantar ese peso, tener un buen grip para poder sostener ese agarre que es un poco más ancho, más grande. Fijaros cómo le han puesto todos magnesio para que no se resbale y harán un agarre seguramente mixto, ¿vale? Mixto es cuando una mano la pones en prono y otra la pones en supino. Bueno, así que ahí vemos cómo empiezan la carrera. Pues la estrategia que yo determinaría es mantener un ritmo de control que se dice en la primera ronda y a partir de ahí mantener más o menos el mismo tiempo en todas las rondas. Vale, vamos a fijarnos en crouch, que lo tengo aquí apuntado. ¿Vale? ¿Cuánto tarda en hacer más o menos cada ronda? ¿Vale? Ha tardado 2.53 en hacer la primera ronda, entonces vamos a ver ahora si lo mantiene o no. Y lo importante de aquí en el peso muerto es poder hacerlo de forma que no llegues a la fatiga muscular, porque entonces si no vas a perder muchísima energía. Entonces, ellos que son élite se verán bastante bien, podrán hacer perfectamente las 12 unbroken o por lo menos empezar unbroken, pero si tú no te ves bien, todavía es demasiado peso, no te aguanta bien el agarre de las manos, de los antebrazos, es mejor que partas de forma que no llegues a la fatiga muscular y que partas estratégicamente, partes por la mitad y haces 6-6 o perfectamente puedes hacer 4-4-4. Entonces, al final esto, que son 5 rondas, os lo podéis tomar también como si fuera un AMRAP, un AMRAP en el que tú haces un ritmo de control, ves más o menos cuánto tiempo haces en la primera ronda y a partir de ahí tienes que intentar mantener el mismo esfuerzo y el mismo tiempo en todas las rondas para que en la última ronda poder apretar un poquito más. ¿Por qué? Porque si lo que hacemos es empezar a tope, si tú por ejemplo ves que los pesos muertos vas a poder hacer la primera ronda muy bien, pero sabes que la tercera, la cuarta y la quinta vas a ir jodido, no empieces un broken porque lo que vas a hacer es perder luego energía. Y al principio igual haces la primera ronda 12 un broken y luego en la tercera o cuarta te toca partir igual de 3 en 3 y descansando mucho entre una serie y otra porque ya te has fundido y no tienes suficiente energía para poder levantar esa barra en el mismo tiempo. Entonces lo que has ido haciendo es ir perdiendo tiempo en cada ronda y eso es fatal, eso es nefasto para hacer este tipo de WODs. Vale, fijaros que el agarre es bastante grande, bastante gordo y cómo está haciendo el agarre mixto este que os he dicho, ¿vale? La mano izquierda la tiene con la palma mirando hacia él y la otra palma hacia adelante, ¿vale? No me he fijado ahora mismo cuántas repeticiones ha hecho, pero, ¿vale? No va un broken. Según cómo eres tú, tener una estrategia y saber si tienes que empezar un broken o tienes que partir desde el inicio. Y si tú consideras que vas a tener que partir desde el inicio porque no tienes suficiente fuerza, hazlo, porque si no luego vas a tener más problemas a la hora de hacer el WOD. Y una vez acabas los handstand walk, la idea es hacerlos un broken o por lo menos que haya la menor transición posible entre el handstand walk y la carrera, porque ahí directamente lo que tienes que hacer es ponerte a correr y ir acumulando esos metros. Vale, y estamos hablando de que 158 kilos para chico en deadlift y 100 para chicas es muy pesado, ¿vale? Entonces el RM de ellos seguramente pueda ser 200 y pico, pueda ser perfectamente casi incluso 300, no lo sé, pero vamos, estamos hablando de que si pueden levantar este peso con esta facilidad, tengan un RM muy alto, muy alto. Cuanto mejor tengáis el handstand walk dominado, muchísimo mejor en la prueba porque os va a limitar lo menos posible. Al final es un trabajo de habilidad en fatiga que si consigues hacerlo, aunque vayas más lento, pero si consigues hacerlo todo un broken sin que te fatigue muchísimo, sin que esas pulsaciones te complique el poder hacer el ejercicio, de categoría. Aquí ya están en la última ronda y para que os hagáis una idea, ¿vale? Crouch, que es el que estaba apuntando, primer parcial 2.53, luego 3.07, luego 3.15, luego 3.19. Ha ido yendo cada vez un poquito más lento, pero no pasa nada porque más o menos se equiparan. Otra cosa es que la diferencia hubiera sido muy grande. Ahí es como tienes que pensar que realmente el WOD no lo has hecho como toca. Aquí están prácticamente en un sprint, ambos están muy justitos y mira, Crouch va a empezar ya el handstand walk, que recordemos que tiene que hacer 45 metros. Vamos a ver qué tal. Al principio se lo llevará Crouch, imagino. Y Souza está acabando las repeticiones en peso muerto. Y aquí lo mismo que os decía en el pegboard. El fallar en el handstand walk a mitad es lo que pueda diferenciar que Souza, si lo veis aquí abajo, y Spre queden en segunda o tercera posición cada uno. Porque si tú fallas justo ahí, antes de llegar a la línea amarilla, tienes que volver atrás. Ya te has fatigado en exceso y
y seguramente te adelanten. Este tipo de eventos a mí me gusta mucho porque al final es una clara combinación entre cardio, fuerza y habilidad, que para mejorar este tipo de watts, por un lado, tienes que trabajar sin interferencia, es decir, trabajar el cardio aparte, trabajar la fuerza, el ejercicio de peso muerto y trabajo de agarre aparte, ¿vale? Que haya la menor interferencia posible, y en handstand wall tienes que tenerlo dominado sin fatiga. Y a partir de ahí vas introduciéndolo en este tipo de watts o metcons en los que ya estás con unas pulsaciones altas, tienes que hacer el handstand wall con pulsaciones altas, mantener un ritmo constante corriendo y tener la suficiente fuerza para hacer pues 160 kilos de peso muerto y encima con un agarre más grande. Y porque estamos hablando de un WOD largo de 17-18 minutos en el cual tienes que tener una buena capacidad. Así que por un lado lo importante, llevar como una vuelta de control, cuando tú haces la primera vuelta, saber más o menos el tiempo que has tardado para que luego a partir de ahí las siguientes rondas intentes mantenerlo lo máximo posible en ese tiempo y luego partir lo mínimo posible el deadlift, pero sin llegar al fallo muscular.